Muy buenos días. Gracias, gracias. Ya ustedes me conocen, mi nombre es Irene, soy parte del equipo de adoración de aquí en la iglesia y también tengo una academia de música aquí en la iglesia. Si tienes niños de 7 años en adelante, son bienvenidos, pueden contactarme y les daré toda la información. Después de esta pausa publicitaria, quiero que me conozcas un poco más. Yo soy venezolana, fui criada en Colombia, luego vuelvo a Venezuela y luego regreso a Colombia. Por eso mi acento no es ni colombiano ni venezolano, está ahí en la mitad. Entonces algunos dicen, esta es colombiana, luego otros, no, esta suena como venezolana. Esa es la razón. Yo tengo un hermano mayor, él es 10 años mayor que nosotras. Y digo nosotras porque yo vine en combo. Tengo una hermana gemela. ¿Me puedes ayudar, porfa, con la primera imagen? Ahí está, ahí estamos. Ahí ni yo sé cuál era yo. Dicen que nos reconocían porque a mi hermana no sé, tenía como algo aquí, como un granito aquí aquí en la cabeza, en la frente, y así nos reconocían de bebés. Ya nosotros fuimos creciendo y era evidente que éramos diferentes, pero más que en lo físico, es en la personalidad. Mi hermana es extremadamente expresiva, ella es muy sociable y ella es muy sociable, de verdad es una loca. Y yo soy introvertida y poco sociable. Si ella quiere, nos ponen a escoger dos cosas y ella va a querer el blanco y yo voy a querer el negro. Ella va a querer, no sé, unos zapatos, yo voy a querer sandalias. Siempre somos totalmente opuestas. Y nuestras personalidades son evidentes. Recuerdo que nos decían, quédense quietas para una foto. Y yo era. Y mi hermana era, y salía como una loca y no sé qué. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta de nuestras diferencias. Porfa, ¿me puedes ayudar con la segunda imagen? Ahí está. Ya saben, ahí podrán deducir quién es quién. Algunos tíos, ya los mayores se acercaban y nos decían, pero ¿usted cuál es cuál? ¿Usted es la loca o es la tranquila? Así nos identifican. A veces no es por el nombre, sino por eso. Bueno, en la primera foto se dan cuenta, yo estoy toda tranquilita. Y mi hermana, pues, hecha loca. En la segunda foto cuentan, mis familias, pues, estaba muy pequeña, cuentan que en esa foto, estábamos en nuestro cumpleaños, creo que fue el primer añito, y ella intenta apagar la vela con la mano. Se podrán imaginar qué pasó. Durante la infancia estudiamos juntas la primaria, la educación primaria, íbamos a todo lado juntas, hacíamos los trabajos juntas, tanto en el salón como en casa. Y al pasar el tiempo, pues fuimos creciendo. Recuerdo un momento de nuestra vida que estábamos con mi hermano. Bueno, nosotros somos hijos de una madre soltera. Y pasábamos bastante tiempo en casa los tres y mi mamá estaba trabajando. Recuerdo un momento en el que había una situación con mi hermano, estábamos peleando y mi hermana fue y pidió ayuda a una tía que se encontraba fuera de la casa en ese momento. Entonces, cuando esto pasa, mi tía entra, calma la situación, mi hermano sale y bueno, todos nos calmamos. Cuando llega mi mamá, hay que reconocer, pues hizo todo lo que pudo estando sola, hizo su mejor esfuerzo. Llega mi mamá y desde nuestro punto de vista, o de mi punto de vista personal, el villano era mi hermano. Pero en el punto de vista que ocurrió en ese momento, terminaron siendo las villanas, mi hermana y yo. Es como yo lo vi.
de pronto ella solucionó de otra forma, pero lo que yo vi fue esto. Y crecimos con el lema de los problemas en casa se solucionan en casa. Esto a mí me llevó a ser una persona muy reservada. Esto a mí me llevó a ser muy independiente, individualista y a pasar mucho tiempo en soledad. Yo ya no contaba las cosas malas y tampoco decía lo bueno. Esto también me lleva a mí a que cuando me preguntaban, ¿cómo estás? Yo decía, todo bien. No contaba absolutamente nada. Nosotras llegamos a lo que es middle school, esa es la etapa secundaria de la educación, y este fue un momento, no sé si decirlo traumático, pero sí fue algo muy decisivo en mi vida. Y es que en esta etapa nos separaron con mi hermana. Ella empezó a estudiar en un salón diferente al mío. Si yo estaba en 6.1, ella estaba en 6.2. Y ella muy extrovertida y le iba súper bien con sus compañeros y todo esto. Por el contrario a mí, me aterrorizaba tener que socializar con otras personas, porque yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo decir, hola, mucho gusto, y ahí quedo. Un ejemplo de esto, en el primer servicio, Marta intentó abrazarme y yo, ok, me fui, yo entendí que me tenía que correr. ¿Sí? Cosas como estas yo no las entiendo. Entonces eso me cuesta conocer a nuevas personas. Tenía que hacer trabajos con estas compañeras y todo eso, y para mí fue muy difícil. Ya fuimos un poco más grandes, teníamos 14 años, y a mi hermana la empiezan a invitar a muchas fiestas de 15 años. Y a mí no me invitaban. Mis compañeras no me invitaban a mí. Creo que me invitó una, pero la verdad no fui a esa fiesta. Por lo mismo, el ruido, el ambiente de socializar, eso me cuesta a mí. Mi hermana, feliz. Y el detalle está en que si ella podía ir si yo la acompañaba. Se imaginarán las peleas que teníamos para que ella pudiera disfrutar su fiesta. Yo al final la acompañaba, pero no disfrutaba nada. Me encantaba ser solitaria, me encantaba ser individualista y estar aislada de todos. Y me di cuenta que no valoraba a las otras personas ni las relaciones con otras personas. Cuando conozco a Cristo a los 15 años, esto cambia mi vida porque empecé a tener tiempos de intimidad con Dios. Empecé a tratarlo, a tener una amistad con Él. Y allí fue cuando me di cuenta que mi actitud iba totalmente en contravía a la actitud que Cristo tuvo aquí en la tierra. Una vez me preguntaron, Irene, ¿cómo haces para reconocer tan fácilmente la voz de Dios? Mi respuesta fue porque Jesús fue mi primer amigo. Me gustaba pasar tiempo con Él y esto llevaba a que saliera de mi ensimismamiento y empezara a buscarlo cada día más. Y hay un versículo que me gustaría que viéramos hoy y es Juan 15:15. Este dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Este versículo me encanta porque Jesús nos dice que ahora somos sus amigos. Ya no somos siervos, ya no somos nada lejano. Ahora somos muy cercanos a Él. Yo conocía la palabra amistad, era muy familiar para mí, pero no entendía su significado. No entendía realmente qué quiere decir esta palabra. Y la amistad es un afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Y algunos estudios indican que la amistad no se trata simplemente de diversión, sino que esto ayuda a fortalecer nuestra salud emocional, nuestra salud mental y nuestro bienestar físico.
yo empiezo a llegar a la iglesia, me empiezo a rodear con personas y empiezo a compartir con más personas. Y allí me fui dando cuenta que poco a poco estas personas eran amigos. También entendí que para tener amigos hay que ser amigo. Y porfa, ¿me ayudas con la siguiente imagen? Esta imagen representa lo que yo me he venido sintiendo durante casi toda mi vida. ¿Recuerdan cuando vinieron las personas de Bethel? La persona que estaba liderando este grupo se acerca y me dice que tenía algo que decirme, que si era de Dios que lo recibiera, si no, lo puedo desechar. Y me empezó a decir a describir cómo me sentía. Me sentía que no encajaba en estas, era una pieza que no cabía, que me comenta también como esas noches o todos esos tiempos de soledad que yo pasaba y le preguntaba a Dios, ¿qué hay de diferente en mí? Y pasé muchas noches llorando allí delante de Dios, preguntándole por qué me siento así. Si yo sé, yo te amo, yo reconozco en mi mente que soy tu hija amada, yo reconozco y que eres lo más importante que hay en mi vida y sigo sin encajar. Yo veía que todas las personas pueden encajar tal cual, como esas fichas perfectas. Y yo siempre me sentí como esa ficha blanca que ni aquí ni allá, un color diferente. Y resulta que sí pienso diferente a otras personas o a la mayoría de las personas. Descubrí que fui diseñada diferente. Recientemente descubrí que Dios decidió crearme dentro del espectro del autismo. Y esto hace que yo vea las cosas o piense totalmente diferente a otros. Como por ejemplo, no puedo entender algunos lenguajes sociales o reglas sociales. Como les contaba en el primer servicio, Marta intentó abrazarme y yo no entendí eso. Yo entendí que quería que me pusiera de otro lado. Y muchas veces no entiendo la mayoría de las cosas y por esto no me gusta conocer gente nueva o personas nuevas. Y súmale a esta situación la forma en la que fui criada, en que debo reservarme las cosas. El día de hoy quiero contarles porque soy testigo de lo que Cristo está haciendo en mí, de ser una persona totalmente aislada y solitaria, a empezar a ser una persona que se interesa por los demás. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida solo? ¿O tienes desconfianza de dejar entrar a alguien a tu vida porque tal vez te pueda hacer daño? Tal vez tienes muchas amistades, pero ¿te cuesta abrirte con un grupo en específico? Si no tienes problemas de amistad, tal vez Dios te está queriendo llevar a que te relaciones con otro grupo de personas que tal vez te cuesta un poco más. Como por ejemplo, ¿cómo te va con las personas homosexuales? ¿Cómo te va con las personas de otras nacionalidades? ¿O cómo te va relacionándote con personas de otra religión? En la Biblia
podemos encontrar algunos versículos que nos refuerzan Dios cómo nos ha creado. Acompáñame por favor a Proverbios 17:17. Dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y en Eclesiastés 4:10 nos dice: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Aquí vemos un problema, o varios problemas. El primero es la soledad. Algunos estudios dicen que la soledad es buena. De hecho, hay muchos tipos de soledad. Y hoy quiero enfocarme en dos tipos de soledad. Uno, que es la soledad sanadora. Esta soledad es la que trae un buen fruto, la que te lleva a pasar tiempo con Dios porque es guiada por el Espíritu Santo. Un ejemplo de esto podemos ver a Jesús. Él pasaba tiempos de soledad y también era para crecer y tener una relación íntima con el Padre Celestial. De hecho, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto y allí esto produjo al final un buen fruto. También tenemos el tipo de soledad que no es sana y este tipo produce mal fruto. Un ejemplo de esto podemos ver a Judas. Judas, cuando siente en su corazón ese remordimiento de haber entregado a Jesús allí a manos de los fariseos, sintió ese remordimiento y lo que hizo fue, le devolvió las monedas a los fariseos y se fue a pasar tiempo solo. Y esto terminó en muerte. La palabra de Dios dice que Judas fue y se ahorcó. También podemos ver otro problema. Es el individualismo. Cuando yo soy individualista, estoy siendo egoísta, porque no estoy compartiendo con otros. Jesús nos invita a tener un balance, tener un equilibrio en tiempos de soledad para que podamos convertirla en soledad sanadora. Una soledad donde podemos disfrutar de la independencia y no del individualismo. La soledad no es mala cuando nos permite sanar. El Señor se nos revela a cada uno de nosotros en estos tiempos de soledad. También Jesús nos invita a que vivamos en comunidad. Para eso podemos verlo, o eso lo podemos ver en Efesios 4:12. En este versículo nos dice o nos cuentan que todos somos parte de un mismo cuerpo. Y en el versículo 2 específicamente dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Tú y yo necesitamos de las personas que están a nuestro alrededor. Tú y yo necesitamos de esas personas que Dios ha puesto allí. Y esas personas también nos necesitan a nosotros, para que podamos cumplir ese diseño por el cual Dios nos ha creado. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y incluso la misma palabra dice que el trato entre persona y persona hace que nosotros crezcamos. Jesús tenía un balance entre sus tiempos o su espacio de soledad y sus espacios comunitarios. Él nos da un gran ejemplo de esto. Como les decía hace un rato, él tenía comunión con el Padre, pero también tenía comunión con sus discípulos. Y hoy quiero que veamos un discípulo que a mí me ha impactado. Este discípulo se hace llamar el discípulo amado de Jesús. Este discípulo es Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, y en tiempos de soledad también escribió Apocalipsis. Él en Juan 21, 20 al 24, él mismo se refiere a
yo soy testigo de todo lo que he visto y todo esto, soy el discípulo amado. Él mismo se refiere a él. Si quiere puede anotarlo y revisarlo en su casa. Y como les decía, esto para mí fue impactante. Impactó mi vida como ver que Juan tenía esa amistad íntima con Jesús, esa amistad o esa cercanía que tenía allí con Jesús. Y quiero que veamos 3 tips que nos deja Juan. Tips que son increíbles. El primero es ser fiel. Juan permaneció fiel en el momento más doloroso que Jesús estaba pasando. Y eso lo vamos a ver en Juan 19, del 25 al 27. Lo voy a describir porque es un pasaje bastante largo. Y estaba Juan allí, estaba Jesús en la cruz, estaba allí ya listo. Y estaba Juan a los pies de Jesús, y estaba María, su madre, y todas las Marías que hemos mencionado ya, o son mencionadas allí en la Biblia. Y le dice Jesús: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, a Juan, le dice: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, Juan llevó a María a vivir con él. Aquí vemos que en el momento más doloroso de la vida de Jesús, Juan permaneció fiel. Estaba allí firme en el momento que más lo necesitaron. Otro tip que podemos encontrar en este pasaje es que Juan era confiable. Juan era esa persona que tú le podías encargar una tarea, encargar una misión, y él la iba a realizar. Jesús le encargó esta tarea de cuidar a su madre porque confiaba en su amigo Juan. Piensa un momento allí, si quieres cerrar tus ojos, está bien, si no, no hay problema. Piensa un momento en qué es lo más valioso para ti. Tal vez eso valioso puede ser tus hijos, tu esposo, tu esposa. Tal vez tu carrera puede ser valiosa, tu trabajo. ¿Qué es lo más valioso? Tú tienes a un amigo confiable que en el momento que tú no estés, se lo puedas dejar a cargo. O por el contrario, ¿te gustaría ser ese amigo confiable que te dejen a cargo de algunas cosas? En mi caso, Dios no lo quiera, le llega a pasar algo a mi hermana y a mi cuñado. Y no hay con quién dejar a mi sobrino. Me encantaría que yo pueda ser esa persona confiable para ellos. Que puedan decir: wow, confío en la forma en que está viviendo Irene para que pueda hacerse cargo de él, o confío en lo que ellos crean pertinentes. Me encantaría ser esa persona que todos puedan confiar. Otro tip que nos deja Juan es que él era cercano. Vamos a ir al pasaje de la última cena, donde Jesús está con sus discípulos, y en Juan 13, 21, 25, dice: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Me encanta ver la vulnerabilidad que tenía Jesús con sus discípulos, porque como leímos hace un rato, ya no eran siervos, ahora eran sus amigos. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería.
Por favor, hágale una seña ahí a la persona que tiene a su lado. ¿A quién se refiere? Hágale una señita ahí. Entonces el discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Pregúntele ahí, ¿quién es? Este pasaje me encanta, porque podemos ver que Juan tenía esa confianza con Jesús y acercarse y preguntarle, ¿quién es? Mira que Pedro mandó al otro. No tenía esa misma relación que tenía Juan. Pedro lo que dijo como que, hágale. Yo me acuerdo cuando teníamos que llamar a mi mamá para pedir algún permiso o lo que sea. Y yo le decía a mi hermana, llámelo usted. Pasa exactamente lo mismo. O tal vez alguno de tus hijos se acerca a ti para que tú le preguntes a tu esposa o a tu esposo. Y no le pregunta él mismo. Pedro tenía esta relación con Jesús. Todavía no había hecho el enganche. Pero Juan pasó mucho tiempo con él. Se acercó y pudo aumentar esta confianza. Nuestra cercanía con Jesús es para sanar. Nuestra cercanía con Jesús es para poder tener mejor relación. Pero esa mejor relación es con el Padre, pero también con las otras personas. Es aquí donde Juan nos deja un bonus, un tip bonus, y es que el acercarme a Jesús me lleva a acercarme con los demás. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo terminó Juan después de esta escena, después de todo esto que pasó? Y Juan terminó escribiendo Apocalipsis en una isla, y en momentos de soledad, pero con el Padre. Y cuando leemos las cartas de Juan, él nos invita a que nos amemos los unos a los otros, pero él también vivió esto, porque él en sus cartas dice, saludos a mis queridos amigos, a mis amados, y empieza a saludar a todos sus amigos, y tenía una muy buena relación con todos. Juan en el Evangelio de Juan 15, 12, del 14 al 17, él nos narra lo que dice Jesús, y dice, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros. No hay un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y en el versículo 17 nos dice, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. La palabra de Dios también dice, amen a tu enemigo y ora por quienes los persiguen. Pero tengan cuidado, porque dice, ámense los unos a los otros, pero no dice, ama al que te golpea o ama al que te maltrata. Debes tener cuidado con esto. Si esta es tu situación, te recomiendo que pidas ayuda y busques a alguien que te pueda ayudar con esta situación. Pero si te pasa como a mí, que personas que no me han hecho absolutamente nada de daño, me cuesta hablar con ellas, ¿qué dice la palabra de Dios? Ama a tu prójimo, ámense los unos a los otros. Ahora, quiero contarles algo que me pasó cuando regresé a Colombia. Llegué al trabajo y me topé con una persona de otra cultura, de otras, digamos que otras reglas sociales que tiene, tal vez, y la verdad me cayó mal, de una. Ni siquiera había hablado con esta persona y ya como que, ¿qué pasó? Cada vez que veía a esta persona, en mi corazón retumbaba, ámense los unos a los otros, o ama a tu enemigo, ora por quienes lo persiguen, y todos estos versículos retumbaban, era muy fuerte, y esta persona no me había hecho nada. Entonces, un día dije, bueno, está bien, vamos a
a dar esa milla que Jesús nos ha pedido dar. Y la invité a almorzar. Y en mi corazón era, uy, que diga que no. Pero dijo que sí. Entonces llega el día, yo tengo otro problema, es que soy muy directa, voy directo al punto. Le serví el almuerzo de una vez, como que ya váyase. Y porque yo estaba incómoda. No entendía el por qué pasaba, pero ya estoy entendiendo y estoy trabajando en eso. Y terminamos de almorzar y yo le hago otra invitación a que veamos una película que a nadie le gusta y me dice, sí. Y yo, oh, rayos, ¿en serio? Ok. Luego terminamos, vemos y le hago otra invitación y me sigue diciendo que sí y le hago otra invitación y que sí, y sí, y sí, y sí. Y al final terminamos como hasta la medianoche hablando. Al final yo disfruté, la verdad. Sí disfruté de esta compañía. Y muchos de ustedes conocen a esta persona. Hoy es mi mejor amiga, es Andrea, de otra cultura, otras reglas y todo esto. Sí, es bien extraño, pero Dios obra de formas que no sabemos. Ese día aprendí dos cosas. Uno, el reflejo de mi corazón. De verdad, yo quería invitar a alguien, pero mi intención era otra. Era como que no. Estaba siendo muy odiosa. Y lo segundo que aprendí es que Jesús hace invitaciones para conocernos, para tener relación de amistad con nosotros. En esta temporada, yo soy testigo de que Dios está trabajando en mí, en ser buena amiga, por el cual me acerco a Jesús, sano con Él, y así puedo tener mejores relaciones con los demás. En esta temporada, soy testigo de que empiezo a tomar esos espacios de soledad y los convierto en soledad sanadora, para acercarme a Jesús, sanar mi corazón y poder relacionarme más tanto con Él como con ustedes. Hoy, Padre Santo, te doy gracias, Dios. Gracias por la vida de cada una de estas personas que están aquí. Hoy te doy gracias porque puedo conocer más personas, Dios. Gracias porque hoy puedo decir que todos ellos son mis amigos, Dios. Gracias, Padre Santo, por la vida de todos los que tú has puesto a mi alrededor. Y te invito a orar también, iglesia, para que puedas, o piensa allí, qué grupo de persona o de personas te cuesta. Tal vez los homosexuales, tal vez las personas de otra religión, tal vez son personas de otra cultura. Te invito a que allí reflexiones y pienses, o tal vez te has sentido solo. Hoy, Dios, te pido que puedas tocar la vida de cada una de estas personas, Dios. Toca nuestras vidas, Padre Santo. Y rodéanos de personas que sean fieles, confiables. Y ayúdanos también a ser estas personas fieles y confiables y cercanas, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir ese propósito por el cual nos has creado, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos.